a hablarle a una piedra y estaba tan enojado que le pegó a la piedra. Eso no fue un buen ejemplo que le dio a Josué, pero fue solamente un incidente de muchísimos buenísimos ejemplos de un hombre íntegro, pero ahí demostró su humanidad y la realidad de que aún el hombre más manso y humilde de la tierra en un momento dado se enojó también y se cansó del maltrato del pueblo para con él. Pero Josué no lo abandonó por eso, ni lo publicó en el periódico, sino que Josué dijo: Señor, tú sabes lo que está haciendo, yo no voy a tirar a la basura tantos años de caminar juntos, porque se enojó y le pegó a la piedra. La verdad es que ganas de pegarle tenía yo también, nomás que él lo hizo primero. Salamos a Dios. Bueno, vamos con el segundo ejemplo, Elías y Eliseo. Eliseo también, noten bien esta característica, joven, fielmente sirvió a Elías por muchos años, lo acompañó en muchos viajes de pueblo en pueblo, haciendo el trabajo que Dios lo llamó a hacer. Eliseo fue testigo ocular de muchos milagros, hasta resurrección de muertos. Y en algunas ocasiones Eliseo había llegado ya al punto en el que Elías le pudo confiar un poquito más responsabilidad y le dijo en una ocasión: ya no vas a ser solo un acompañante mío viéndome a mí obrar en el poder de Dios, sino que ahora te toca a ti. Mira, llévate este báculo que yo tengo aquí, llévatelo y ve y ora por aquel niño que está muerto y resucítalo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en más de una ocasión lo envió a hacer algo. No siempre le salieron bien las cosas, pero el asunto es que él iba gradualmente recibiendo esa transferencia, siendo probado en lo poco, y en la medida que era fiel en eso, se le otorgaba un poquito más responsabilidad y más autoridad. Y jóvenes, así es como funcionan estas cosas. Estas cosas tardan años. En estos asuntos hay que llorar y derramar muchas lágrimas, y hay que aprender a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez, a gozar de los tiempos de salud y de los tiempos de enfermedad. Yo me acuerdo hace años atrás, muchos años, no teníamos ni templo, nos estábamos reuniendo bajo carpa. Estoy hablando en los 80s. Un día yo estoy predicando en la carpita ahí por allá por la colonia Almaguer, y me doy cuenta, medio mensaje, que llega un grupo grande, eran como de 12 o 14 personas. Y bueno, en aquel tiempo la iglesita era chiquita, 12, 14 personas, era la mitad de los que ya tenía. Yo, era otra congregación, yo digo: ¿de dónde vio tanta gente? Pero se me hizo extraño que todos traían Biblias y se sabían los coritos y todo. Yo dije: son hermanos, ¿de dónde vendrán? ¿Quiénes serán? Terminando el culto los voy a preguntar. Pues se acaba el culto, digo amén, salúdense, y ya no estaban ahí. Próximo domingo me hicieron lo mismo. Al tercer domingo yo dije: caramba, si regresan yo no voy a preguntar quiénes son, yo tengo la curiosidad, voy a poner a otro a terminar el culto y me voy a pescarlos, que no se me vayan. Y así lo hice. Y les pregunto: bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Ya son 3 domingos consecutivos que vienen aquí a la iglesia. Y yo estaba con esa curiosidad de saber. Venimos de la iglesia fulana, del pastor Sutano, pero ese pastor y esa iglesia y aquí está la gloria de Jehová, y aquí está bla, 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 bla. Y por dentro yo estaba que ardía esperando mi momento para hablar, y decía: Dios, dame dominio propio, Señor, por favor, porque tengo ganas de golpear esta piedra. Y cuando me tocó hablar, le dije: bueno, hermano, miren. Y era una señora la que hablaba por todo el grupo. Siempre hay un representante, ¿no?, que autodenomina, o lo demás, porque es la del temperamento más agresivo y más atrevido, colérico. Y bueno, cuando acabaron, y miren, a ver, dígame, ¿cuántas veces se han juntado ustedes para ayunar por su iglesia? Dígame, ¿cuántas veces? No dijeron nada, ni una.
¿Cuántas veces se han juntado para interceder, pero para gemir y clamar a Dios por su pastor y por su iglesia, para que llegue el avivamiento y la bendición de Dios? Nada. Y dije, ¿cómo pueden ustedes ser tan ingratos de dejar a su iglesia cuando no han tratado de ser parte de la solución? ¿Y cómo es posible que ustedes ahora abandonen a su pastor, que se le acaba de morir su mamá, que está pasando por una crisis? Yo lo conocía, está pasando por... Pero cuando le bautizaba a sus jóvenes, cuando le enterraba a sus muertos, cuando le dedicaba a sus niños, cuando le visitaba en el hospital, cuando le prestaba dinero que ni tenía para prestarle, era mi gran pastor. Pero ahora que él está pasando por el valle de sombra y de muerte, le van a dar la espalda. Le dije, eso es una injusticia, eso es un pecado. Y regrésense a su iglesia. Trabajen en favor de la solución. Si pasan 3 meses de realmente ayunar y orar y buscar a Dios, regresen y platicamos. Pero yo sabía que no iban a regresar. O sea, era un trato de Dios. Uno siente cuando uno está siendo movido por el Espíritu Santo de Dios en una situación que amerita ese tipo de trato. Hermanos, se fueron y no regresaron, gracias al Señor. Y sabe que como a los 2 años ese pastor me vio en una calle y me detuvo y me dice, oh, Jorge, gracias. Y yo ya me había olvidado, habían pasado 2 años. ¿Por qué? ¿Gracias de qué? Y yo estaba pensando en las cosas más recientes. Dice, por lo que hiciste. Todavía yo no caía en cuenta, ya ni me acordaba. Eso fue un momento de esos pasajeros. Y ya me recordó aquella situación. Y me dijo, fíjate, regresaron a la iglesia y no me dijeron luego, pero empezaron a orar y empezaron a ayunar. Y hermano, hoy son uno de mis líderes más fuertes que tengo ahí en la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ay, me voy de esta iglesia porque no me dejan predicar. Ay, me voy de aquí por esto y aquello y lo otro. Gente desertando por cosas insignificantes, no por doctrinas falsas, no por situaciones que a veces ameritan porque se cambia uno de una ciudad a otra, sino personas ambiciosas a veces por un trato que no lo reciben y sienten tener el derecho de tener ese tipo de trato, y al no recibirlo desertan. Pero jóvenes, yo estoy aquí para decirle que los que desertan son gente débiles. En la mayoría de los casos son personas débiles de carácter. Eso es algo que tenemos que superar. La fidelidad es algo honroso. La fidelidad es algo de lo que debe uno sentirse muy satisfecho de portarlo en su corazón. Si quieres un gafet, el gafet más hermoso es el gafet de un corazón íntegro y de una vida fiel a Dios y a los propósitos de Dios, a veces a costo de su propia comodidad. Le da prioridad a lo que Dios está haciendo. Ama la obra de Dios y no va a estropearla en ninguna forma, sino que va a ser parte de lo que Dios está haciendo. Bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero el asunto es este. Eliseo fue fiel, al igual que Josué. Y aquí hay muchos jóvenes fieles. Yo no estoy exhortando ni diciendo lo contrario, pero los más fieles de los más fieles un día van a ser tentados a ser infieles. Y no está de más hacernos de la idea que Dios espera de nosotros que sembremos lo que deseamos un día cosechar, que sembremos amor para un día cosecharlo, que sembremos fidelidad, que sembremos integridad para un día también cosecharlo. Y estos hombres lo hicieron y pasaron todas las pruebas, y llegó el día en el que el Señor los apremió a cada uno de ellos, a Eliseo y también a Josué. Eliseo tenía un hambre, como el hambre que demostraron algunos de ustedes o la mayoría hace rato, y expresaron tener hambre por la presencia de Dios. Él también tenía hambre y le dijo a Elías: donde quiera que voy, los profetas me dicen que tú vas a ser quitado de mi lado. El mismo Elías se lo dijo también. Y Eliseo le dijo:
te pido una cosa, que una doble porción de la unción que está en ti yo la tenga. Yo también quiero hacer milagros, yo también quiero predicar y que la gente se arrepienta. Yo también quiero hacer estas obras que todos estos años te he visto a ti hacer y que en una medida muy pequeña yo también fui partícipe de ello. Pero el día en que ya tú no estés, mi hambre y mi anhelo es que esta obra no se detenga, sino que continúe y llevarla a un nivel más grande todavía. Yo no quiero una porción de lo que tú tienes, yo quiero una doble porción. Y esto le agradó a Elías, no lo ofendió, él entendió. No se trataba que quería ser superior a su maestro o a su mentor. Se trataba que respetaba tanto estas cosas. Y el que Dios fuera glorificado, que anhelaba que fuera glorificado 2 veces más de lo que él ya había sido testigo del mover de Dios aquí en la tierra. Y ¿saben qué? Eso hablaba de su corazón, del respeto, de la manera en que él valoraba la unción de Dios. Jóvenes, ¿sabe una buena manera para colocarse en la posición que ese aceite que fue derramado sobre la cabeza de sus mentores y líderes un día se derrama sobre la suya? Una de las formas es la fidelidad y la otra es amando y valorando esa unción, valorando ese trabajo. Mire, lo valoró tanto que pasó la prueba, porque todos somos probados, y pasó la prueba que Elías le dice: si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces va a caer esa doble porción sobre ti. Y mira lo que siguió después. Dice: tú quédate aquí, yo voy allá a aquella otra ciudad. Y él dice: no, yo no me despego, yo te tengo que ver cuando te me vayas. Bueno, ok, vente, pero ahora quédate aquí porque voy a la otra ciudad. No, yo también voy a la otra ciudad. Ya me duelen los pies de tanto caminar. Y aquí echarme una siesta y tomarme una Coca-Cola, pero no me importa, no me vale eso. Yo quiero esa doble porción. No te dejo, no te suelto. Pues voy a otra ciudad, allá también voy yo. Y voy a la 4ª ciudad, pues yo a la 4ª. Y si fuera la 5ª, la 6ª y la 7ª, no me importa el sacrificio que yo tenga que pagar. Estoy dispuesto porque valoro estas cosas. Esto es la reputación de Dios aquí en la tierra y la extensión de su fama por todo el mundo, y que la gente doble rodillas ante Él y le confiese como el Creador. Y el yo ser parte de eso no se le puede poner precio. Ese era el corazón de Eliseo. Y ese es el corazón apasionado que Dios busca cuando es el momento de pasar la estafeta. Dios no va a pasar la estafeta a una generación o a un individuo indiferente que menosprecia las cosas sagradas del Señor, ambicioso, que prefiere el amor al dinero que el amor a las almas, que prefiere el amor a su reputación y su fama y su posición y su influencia que el amor a Dios y a la obra de Dios. No, jóvenes, no se compren ni no crean en ese paquete mentiroso del diablo. No hay cosa de mayor valor que ser un hombre de Dios y una mujer de Dios y representar a Dios aquí en la tierra, ya sea en el mundo empresarial, ya sea en el gobierno, ya sea en el ministerio sagrado, donde quiera que tú te pares, que la gloria de Dios te acompañe y que tú continúes honrando el trabajo de aquellos que con lágrimas sembraron. ¿Sí o no? Porque irán andando y llorando los que siembran la semilla. No es solo viajar de avión a avión y quedarse de hotel en hotel. A veces se queda uno en gallineros. A veces lo meten en un lugar donde, mira, lo único que hay son chinches y garrapatas y un pedazo de papel en el piso para dormir. ¿Cuántos alaban? ¡Aleluya! Tercer ejemplo, Pablo y Timoteo. De igual manera como fue fiel Eliseo con Elías, y de la misma forma que Josué lo fue con Moisés, también Timoteo lo fue con Pablo. Y la confianza entre Pablo y Timoteo fue tan profunda, el amor fue tan profundo que
Pablo le llamó su hijo amado. Y en las tareas más difíciles y donde requería a alguien que pudiera representar a Pablo fielmente, que conocía bien el corazón de Pablo, que entendía cómo hubiera Pablo manejado esa situación. Ante esas situaciones, la persona que prefería mandar Pablo era a Timoteo, porque Timoteo tenía su ADN espiritual. Él iba a representar bien la enseñanza de la gracia de Dios que Pablo estaba enseñando en todas partes. La unidad de la fe es una cosa impresionante, pero de las 21 cualidades que se mencionan para ser un anciano o un diácono en la iglesia de Dios, que le habló Pablo a Timoteo y a Tito, solamente una habla de aptitud y todas las demás hablan del carácter, del corazón del obrero de Dios. Y eso fue lo que Dios usó a Pablo para meterle a Timoteo. Más que estrategias, más que metodología, le enseñó a ser un hombre de amor, le enseñó a ser un hombre de honra, a ser un marido que honra sus pactos matrimoniales, a ser una persona de palabra, a ser una persona que administra su dinero con integridad de corazón. Eso fue lo que más le metió Pablo. ¿Sabe por qué? Porque la falta de estas cualidades no se pueden ocultar para siempre. Y Dios sabe que a la larga lo que más va a convencer a la gente que somos sus hijos es que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Cristo lo enseñó así. Pablo y Timoteo. ¿Por qué cree que el pastor a veces le regaña? Por cosas que aparentemente no son importantes. Porque él no está mirando que el carro lo estacionaste en el lugar que no te corresponde, que le corresponde al líder de la alabanza. No se trata del vehículo, ni se trata de que si estuvo el líder o no estuvo. Se trata de que había un reglamento, había un acuerdo, se dio una orden. Se trata de que te está enseñando el principio de respeto, el principio de honrar a tus autoridades. Te está enseñando cosas que te van a ayudar cuando Dios un día te llame a un palacio de un rey o de un presidente y tengas que representar a Dios en esos lugares. ¿Sí o no? Porque el niño que hace un berrinche ahora a los 15 años de edad porque no lo dejaron estacionarse donde quería estacionar, es el mismo hombre de 45 años de edad que un día va a hacer un berrinche en la presidencia porque no le aceptaron el permiso que estaba pidiendo. Y crece en edad, en panza y en bigote, pero si no crece en carácter, va a dejar en vergüenza el reino de Dios. Come on. Por eso, jóvenes, es que esto no sucede de la noche a la mañana. Con paciencia, poco a poco. ¿Sí o no? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bueno, esos son 3 ejemplos de una transferencia normal, como debería de ser. Donde la relación es una relación amorosa, de respeto, tanto del líder hacia el que está por recibir la estafeta y viceversa. Hay un amor, hay un respeto, se quieren, trabajan juntos en equipo, aceptan la instrucción y aceptan el apoyo que el uno y el otro se brindan, porque es una relación sana que glorifica al Señor. Pero ahora voy a terminar con 2 ejemplos, los últimos 2, donde el proceso se distorsionó, donde no fue una transferencia fácil, natural, donde hubo dolor, hubo trauma y hubo confusión. ¿Sabe? Que algunos de nosotros, los que estamos aquí, algunos de los pastores que van a ser honrados más al rato con algún reconocimiento, y muchos que no están aquí, que están por todo alrededor del mundo, hoy en día son los ministros de calibre, de respeto, dignos de honor que son, pero fue a un costo muy alto que tuvieron que pagar. Derramaron muchas lágrimas y experimentaron muchos momentos traumáticos espiritualmente hablando, pero ellos
buscaron el rostro de Dios y el Consolador los consoló, el Maestro los guió, el Espíritu Santo de Dios no los dejó. Y allá en el cielo había un intercesor intercediendo por ellos de día y de noche. Y hoy en día están en la posición en la que se encuentran. Pero un día les tocó vivir una experiencia parecida a la de David y parecida a la que vivió Samuel. David y Samuel, los últimos dos ejemplos que voy a dar de esta transferencia o en la entrega de estafeta, son dos ejemplos donde la transición fue una transición que se salió de lo que Dios hubiera deseado y de lo que nosotros normalmente esperamos, el orden de las cosas que consideramos el orden natural. Ambos, David y Samuel, fueron líderes prominentes, genuinamente llamados por Dios y ordenados por Dios al ministerio. Y tuvieron grandes privilegios, pero un privilegio que no tuvieron fue el privilegio que tuvo Timoteo, que tuvo Josué y que tuvo Eliseo. Estos dos no tuvieron el privilegio de un mentor espiritual sobre sus vidas. Estos dos les tocó ir cuesta arriba, en contra de las posibilidades. Saúl, en todos los momentos que pudo, resistió a David, se opuso a que David desarrollara el don de Dios en su vida y el llamado de Dios en su vida. Nunca aceptó la voluntad del Señor de que David iba a ser su sucesor. Estaba aferrado a que el sucesor fuera su hijo Jonatán y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir a David. Este hombre llegó a odiar a David al grado de que en dos ocasiones intentó asesinarlo y luego lo estuvo cazando y lo obligó a abandonar la ciudad de Israel o la nación de Israel e irse a la tierra de los filisteos, huyendo como un fugitivo de la ley, como un violador de la ley, cuando no había ni una sola gota de injusticia ni de infidelidad en él. Este hombre David estaba dispuesto a dar su vida por su rey. Este hombre David pudo haber ayudado al rey Saúl a construir un reino firme, yendo a las batallas y ganándolas en nombre del rey Saúl. Pero Saúl no lo entendió así, no lo vio de esa manera. Saúl tenía espíritus malos que lo atormentaban, y eso a pesar de haber sido genuinamente llamado y ungido por Dios y de portar todavía el título de la cabeza de David, pero era una cabeza herida, era una cabeza confundida, era una cabeza que en un tiempo había sido leal y fiel al Señor, pero a estas alturas ya no lo era. Andaba en otra onda y espíritus malignos hablaban a su vida e influenciaban sus emociones y su comportamiento. Y en medio de ese ambiente hostil, de gran amenaza y de gran reto, se crió espiritualmente David. Y lo que parecía que era la peor pesadilla de su vida, realmente era su escuela, su instituto bíblico, su tiempo de entrenamiento y de capacitación. Tuvo que aprender paciencia, tuvo que aprender fe en Dios. Ahí, Jehová es mi pastor y nada me faltará, no era solamente un cantito bonito que él cantaba mirando a sus ovejas. Ahora él entendía lo que realmente significaba: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque andaba entre los campos sin saber de dónde iba a comer la próxima comida, rodeado de hombres de mala reputación, lejos de su esposa y de sus hijos. Momentos críticos en donde él tuvo que realmente bajar de la cabeza de conceptos abstractos a una convicción profunda y un entendimiento espiritual de que realmente mi vida está escondida en Dios, gracias a su peor enemigo. Mire, el diablo a veces está trabajando a favor de uno y ni lo sabe. Todo el tiempo piensa que está destruyendo a uno y muchas veces está como parte de un trato de Dios, siendo el medio por el cual el Señor va forjando
a una persona de mucha resistencia, a una persona que va a resultar tener mucho aguante, que lo que ahorita le duele sus sentimientos y lo hace llorar. Dios, ¿por qué hablaron mal de mí? Llega el día en que oye esas cosas y se ríe y sigue caminando y nada lo mueve de la visión y del llamado de Dios. ¿Por qué? Porque ya tiene cornidos, porque ya tiene cáscara dura, porque la vida, la experiencia y sus enemigos le han enseñado a resistir, le ha enseñado la recompensa de la fidelidad. Si David hubiera menospreciado esta oportunidad en su vida, quién sabe a dónde hubiera llegado David. Lo mismo José con sus hermanos. Pero no, David, a pesar de lo doloroso que le fue todo esto, él se mantuvo fiel. Claro, no pudo seguir al lado de Saúl porque lo hubiera clavado en la pared, le hubiera quitado la vida. Pero aún cuando tuvo que salir corriendo y en una ocasión tuvo que bajar por una ventana y salir corriendo, en su corazón nunca hubo odio para con el rey. En su corazón nunca hubo planes de vengarse del rey. 2 ocasiones lo tuvo en las manos y lo pudo haber asesinado. Los amigos de él le decían: Dios te lo puso en las manos, clávalo, mátalo. Ve al periódico, ve y haz esto, causa un escándalo, arruínalo. ¿Y sabe lo que él dijo? No, Dios lo puso y el día en que Dios no lo quiera, Dios se va a encargar de quitarlo. Yo no me voy a manchar mis manos con sangre. Yo me voy a ocupar en el reino de Dios y su justicia. Yo me voy a ocupar en bendecir a los que me maldicen. Yo me voy a ocupar en guardar mi corazón y llenarlo del fruto del Espíritu Santo. Yo me voy a ocupar en ganar almas para Jesucristo. Hay muchas oraciones que hacer y muchos atados que libertar para yo meterme en una bronca con el diablo. Bueno, hay que pelear con el diablo, pero en el espíritu, con las armas espirituales que Dios nos ha dado, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es la palabra del Señor. Y David pudo pasar esa prueba. Y él no se fue quejándose. Y yo te aconsejo, si es que hay alguien aquí que le ha tocado, que algún día le vaya a tocar vivir una experiencia similar, ojalá que no, pero si le sucediera, que recibiera persecución y celos y difamación por tu fidelidad, y tu trabajo y tu sinceridad, yo te voy a pedir que recuerdes que no te andes quejando inmaduramente, con coraje, en contra de alguna autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre tu vida. Mira, te aseguro que va a haber más que suficientes personas que lo van a ver y van a ellos hacer ese trabajo. Que cuando el mundo vea tenga que decir: no sé mucho, pero una cosa sé, ese muchacho es un muchacho honesto. Mira, lo he tenido frente a mí 10 veces y en esas 10 veces nunca ha hablado una palabra en contra de su rey, pudiendo haberlo hecho. ¿Sabe qué? El libro no se ha terminado, es solo un capítulo. El paso del tiempo da testimonio, hermano, amigo, de quién es quién. Y yo motivo a todos. Y saben, hay muchos de los que estamos aquí ahorita que no hubiéramos estado aquí si no hubiéramos seguido este consejo, porque no a todos le tocó la fortuna de un gran mentor espiritual que estaba dispuesto a dar su vida por su hijo en la fe, que lo apoyó, que lo orientó, que doblaba rodillas por él, que le daba materiales, le pagaba viajes para que tomara cursos y estudios, y se sentía orgulloso de verlo desarrollarse, aún hacer cosas más grandes que el mismo mentor. Se sentó a decir: gloria a Dios, Padre mío, mira lo que estás haciendo con un hijo que tú me diste, Padre. Cuando ese chamaco llegó a la iglesia tenía 40 miembros, ahorita tiene 200 y la de él tiene 2000. Bendito sea tu nombre, Señor, gracias. No, a algunos de nosotros nos tocó
vivir una experiencia muy diferente. Pero la prueba está que Dios puede bendecir a uno a pesar de la dificultad, que aquí estamos alabando su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? El último ejemplo es Samuel y Elí. Bueno, Samuel es una figura demasiado muy interesante en las escrituras. Samuel, ustedes saben que su mamá no podía tener hijos, y en su gran aflicción y congoja fue al templo con su esposo a ofrecer sacrificio a Dios. Y en uno de los días que estuvieron allá en Silo, ella entró al templo y allí estaba Elí, el sumo sacerdote o el sacerdote. Él se sentó a una distancia al lado de un muro a observar, mientras Ana estaba en el frente orando al Señor. Ella le rogaba a Dios por un hijo, porque su rival, la segunda esposa de su marido, la hostigaba y se burlaba de ella, porque ella sí había tenido muchos hijos, pero Ana no había podido tener ni uno. Y un día su marido le dice: Ana, ¿qué te pasa? Ya no comes, ya no bebes, te veo angustiada. Y él sabía cuál era el problema y le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ella estaba angustiada, era una mujer atribulada, y en su dolor se acercó al Dios de su salvación y le pedía ayuda. Le dolía tanto el alma que ni le salían las palabras, pero movía sus labios y su corazón oraba. Elí, siendo el gran hombre espiritual de profundo discernimiento y dones del Espíritu que era, se le acercó para regañarla y decirle: mujer, ¿qué estás haciendo con tu borrachera? Digiere tu vino ya. ¿Qué estás haciendo aquí, haciendo este espectáculo de abrir tu boca nada más? La juzgó de estar borracha. Una mujer que honraba al Señor, que estaba haciendo una obra que agradaba el corazón de Dios, de humillarse ante el Todopoderoso y de hacer pacto con Dios. Y este hombre era de tan poca visión espiritual que la tomó por una mujer borracha. También demostró esa pésima capacidad de dirigir cuando sus propios hijos estaban viviendo vidas extremadamente desordenadas, al grado que la Biblia dice, y ustedes saben la historia, que hasta llegaron a seducir jovencitas que venían al templo a adorar a Dios. Y si eso fuera poco, dice la Biblia, que empezaron a robar y a extraer una porción de la ofrenda que no le correspondía a ellos. Ya Dios había hecho provisión para que los sacerdotes tuvieran su provisión, pero ellos, aparte de tomar su provisión, echaban mano a la parte de la ofrenda que el pueblo venía y traía al Señor. Y cuando el pueblo se oponía, dice la Biblia que ellos, de manera agresiva, violenta y a la fuerza, decían: si no lo hace voluntariamente, pues lo va a hacer como quiera, y sacaban la carne de las ollas para ellos. Y la Biblia dice, y el profeta que vino a confrontar a Elí le dijo, una de las quejas que Dios tenía contra él, le dijo: se están engordando de las ofrendas del pueblo. En el capítulo 4, cuando Elí cayó hacia atrás sentado en una silla y se desnucó, una vez que escuchó que el arca del pacto había sido tomada y sus 2 hijos habían muerto en la batalla, dice la Biblia, pues era un hombre muy grande, muy grueso, obeso. Así que literalmente estaban engordando de las ofrendas del pueblo, pero de manera figurativa también. Y Dios le dijo a ellos: el peor pecado que ha cometido es que el pueblo menosprecia las ofrendas del Señor. Dice la Biblia que estos 2 hijos de Elí eran hombres, a pesar de tener el título de sacerdote y de tener la unción y la autoridad sacerdotal sobre el pueblo, dice que eran hombres impíos, que no conocían a Jehová. ¿Te imaginas? Y en ese ambiente hostil, de tanta degradación espiritual, de tan poco discernimiento espiritual, se crió este joven Samuel y mantuvo su integridad delante de los ojos de Dios. La Biblia dice
que Samuel crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, dentro de la misma casa donde se violaban a las jovencitas y se robaba el dinero del templo. Ahí estaba este muchacho guardándose para el Señor, guardando su mente pura para el Señor, guardando su corazón puro para el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Y saben, llegó el día en el que él llegó a ser el último de los jueces, en esa época de los jueces, antes de que comenzaran las monarquías en Israel. Y después de 40 años de ministerio, ya él, un hombre, señor mayor de edad, Samuel se para frente al pueblo y dice, frente a la multitud, dijo: en todos estos años de mi servicio público, ¿cuándo me he robado yo algo de ustedes? ¿Cuándo le he quitado yo una cabrita o un animalito a alguien? A ver, digan públicamente, yo ahora quiero saber, diga, ¿quién aquí tiene algo de queja de una acción, falto de integridad de parte mía o de abuso de autoridad? Díganlo ahora públicamente. ¿Quién aquí tiene una queja para yo arreglar cuentas ahora mismo? ¡Qué valor! ¡Qué confianza! Y sabe que al pueblo le dijeron: pues mira, en todos estos 40 años nunca has hecho ni una de esas cosas. Yo creo que cuando Samuel se estaba criando en la casa de Elí, en vez de decir: entonces así es como se hacen estas cosas, hay que hacer tranzas, bendito sea el nombre de Dios, pero claro, para la construcción de la obra del Señor. No, yo creo que Samuel del Señor, y yo no voy a tocar a las mujeres ajenas. Cuando yo sea grande, yo voy a honrar a Dios. Y cuando fue adolescente lo hizo, y cuando fue ya más grandecito lo hizo, y cuando ya fue un hombre en pleno ministerio lo hizo, y cuando fue viejito lo hizo, y antes de morir dijo: a ver, alguien me dice que no lo hice. Lo que quiero decir con esto es, amigo joven, podemos aprender de los buenos mentores, podemos aprender de los buenos maestros, podemos aprender de aquellos que dan su vida por las ovejas, y hasta podemos aprender de los malos mentores. Aprendemos qué hacer de unos y aprendemos qué no hacer de otros. Cada uno tiene responsabilidad de guardar su corazón para el Señor. ¿Amén o no amén? Dios es fiel, ¿verdad que sí? Hermanos, yo no sé qué piense de esta palabra, pero la intención es esta. La intención es reconocer el trabajo generacional que Dios ha venido haciendo y continuará haciendo hasta el final de las cosas. Lo que para nosotros puede ser el más brillante y más importante de los ministerios, para el Señor solamente es uno entre muchos. Y es uno que siguió a unos que le abrieron brecha, y es uno que va a tener que ser terminado por otros. Dejemos y jamás aceptemos vernos como exclusivos y únicos. Siempre seamos cuidadosos de ser fieles a lo que nos toca hacer, pero siempre honrando y reconociendo y respetando y agradeciendo a Dios por el trabajo que Él hace a través de todo su pueblo. Miren, jóvenes, yo les voy a decir algo. Un día ustedes van a tener victorias que ni tuvieron que pelear, porque nosotros les vamos a dejar esas calles de lodo y de tierra, esas calles difíciles que estamos caminando. Nosotros se las vamos a dejar pavimentadas para que no tengan que enlodarse. Le vamos a dejar en muchos casos templos terminados, le vamos a dejar templos con aire acondicionado, le vamos a dejar en ocasiones una cuenta en el banco saludable, para que no tenga que empezar desde abajo donde empezamos nosotros. Vas a empezar del nivel de nuestro mayor éxito para lanzarte a niveles más altos. Pero ¿sabe qué? Esas calles pavimentadas que nosotros les vamos a dejar, un día usted le va a dejar carreteras de 6 carriles a la otra generación. Y esas calles de lodo y de tierra que nosotros tuvimos que entregarle a ustedes y preparar con nuestras manos, fueron el resultado de los caminos
que tuvieron que abrir, las generaciones que estuvieron antes que nosotros. Ellos no tuvieron ni siquiera calles de tierra y de polvo ni de lodo. Ellos tuvieron que abrir surco entre las parcelas. Ellos tuvieron que labrar esos caminitos con piedras, con pico y con pala. Ellos tuvieron que escalar montañas y cruzar ríos. Ellos no tuvieron carros en que caminar o moverse. Se movían a caballo, a burro. A ellos los encarcelaban. A ellos los golpeaban por causa del evangelio. Les llamaban herejes, les llamaban protestantes, los humillaban públicamente. Pero ¿sabe qué? Todos lo aguantaron por amor a Jesús. Todos lo aguantaron por la causa de la cruz. Y nosotros éramos chamaquitos viendo a esos viejitos con los pantalones enrollados, que no hablaban muy bonito, pero cargaban la gloria de Jehová, que los demonios le tenían miedo y le sacaban la vuelta. Oh, hermanos, y un día dejamos de ser los niños que mirábamos hacia arriba y ahora los mirábamos así en el mismo nivel. Y llegó el día que los mirábamos para abajo, porque como que empezaron a encogerse, como que empezaron a encorvarse poquito, y nosotros seguíamos erguidos. Y llegó el día que se fueron y nos heredaron lo que nos heredaron, y nosotros lo mejoramos y se lo heredamos a ustedes mejor. Y ahora ustedes asegúrense, no nos defrauden. No hagan que nuestro trabajo haya sido en vano. Hazlo mejor que nosotros, vivan mejor que nosotros, amen más que nosotros, abracen la santidad mejor que nosotros, lleven el evangelio a toda tierra, a todo lengua y a todo pueblo. Llévenla en el poder del Espíritu Santo. Hagan milagros, levanten muertos, sean honrados en todo. Amen a sus esposas, respeten a sus maridos, enseñen a sus hijos el temor de Jehová. Jóvenes, se puede. Nosotros le dimos algo, pero no presumimos de lo que dimos, porque dimos de gracia lo que de gracia recibimos. Pero todo lo que te pedimos es: haz lo mismo, da de gracia lo que de gracia estás recibiendo. El ejemplo que nos costó lágrimas casi nos mató. La depresión nos quiso acabar, la enfermedad nos quiso acabar, las críticas de la gente nos quiso acabar, pero no nos rendimos. Y aunque no le hacemos a la computadora tan bien como ustedes, pero no nos menosprecien. Abrácenos y nos abrazamos, y juntos vamos a trabajar por el Señor. Y algún día solos lo van a hacer. Ya no vamos a estar ahí. Solo nuestra voz que va a hacer eco en tu conciencia. Solo esas imágenes de aquel viejito predicando a Cristo, sabiendo que tenía cáncer y no le importó morirse en el intento de predicar a Cristo hasta el final. Un día no vamos a estar ahí, pero nuestro testimonio siempre va a estar con ustedes, y el testimonio de la palabra del Señor. Y solo le pedimos, cuando se llegue ese día, no se vendan por un par de pesos, no se vendan barato por un placer mundanal. El dinero nunca es más importante, la honra de los hombres nunca es más importante. Lo importante en esta vida es dar gloria y honor al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Esta es la obra de Dios, no de los hombres. No peleemos por una denominación, no nos gastamos por las vanidades de este mundo. Somos representantes del reino de Dios y del Rey. Todo el que quiere, con dignidad, aceptar esa estafeta que se le está entregando como un proceso que ya inició y que algún día va a sentir el peso completo de ella. Ven aquí al altar conmigo y vamos a hacer una oración juntos.